Hola, buenos días. Esto se ve divertido desde aquí arriba. Oye, bueno, les voy a dar la bienvenida, son las 9 en punto y si queremos ser puntuales, entendemos que muchas personas están quizás dudando trasladarse por todo el tema de las manifestaciones y el tranque, pero siento que hay que ser respetuosos con todos ustedes que han llegado a tiempo y han hecho todo lo posible para estar aquí. Así que siendo las 9 en punto, damos inicio a nuestro primer evento presencial después de 2 años y medio de encierro de pandemia. Y bueno, la verdad que no acabamos de salir de una y entramos en otra, ¿no? Hace poquito que si era COVID, después la guerra en Ucrania, ahorita que si las manifestaciones. Y en este ajetreo y en este va y viene, lo que me queda pensando es que, lo que me he quedado pensando siempre es que la palabra clave de todo esto es la resiliencia. Yo creo que es la palabra que salió de moda, es una palabra que tiene muchos años de existir, pero si no somos resilientes, la salud mental, ahí se conectan, ¿no? No la vamos a poder vivir como realmente queremos vivirla. Muchas veces pensamos que la felicidad, que es lo que todos buscamos, yo estoy segura que si les pregunto a todos ustedes todos quieren ser felices, ninguno dice, no, es que yo me gusta ser triste. No, o sea, todos queremos ser felices. Y esto va a sonar un poquito así como cuando hablo en la parroquia, pero no, buscamos la felicidad en cosas materiales, cuando logramos una meta, cuando tenemos algún título de universidad, cuando nos casamos, cuando nos divorciamos, cuando nace un hijo, cuando el hijo se graduó. Pero no, la felicidad, después de tanto ir y venir, bueno, y aquí no me dejarán mentir los dos expertos doctores que ahora voy a presentar, es la paz mental. Por lo menos eso para mí es la felicidad, la paz mental. Entonces, bueno, en realidad podíamos hacer un evento, aquí están la gran mayoría de ustedes, líderes de recursos humanos, personas que tienen bajo su responsabilidad manejar el riesgo de las personas, físico, mental, financiero, laboral. Tenemos CEOs y líderes de compañías de seguros que también administran los riesgos de esas personas que ustedes manejan. Pero volviendo a recursos humanos, la verdad que dijimos, oye, podemos hablar de talento, podemos hablar de beneficios, podemos hablar de compensación, podemos hablar de atracción, retención, diversidad e inclusión, todos estos temas que están ahora mismo en el tapete de sus agendas, estoy segura que así es. Pero ¿por qué o qué nos hizo decantarnos por el tema de la salud mental? Y lo dice el título, salud mental, piedra angular de bienestar, de productividad, de retención, de atracción de talento dentro de las organizaciones. Si no tenemos salud mental dentro de nuestras organizaciones, si no estamos tranquilos de que nuestros colaboradores duermen en paz, son felices y que nosotros estamos haciendo algo, nada de eso que está ahí, del bienestar, la productividad, se va a dar. Entonces es la piedra angular y es el título que hemos puesto hoy a esta presentación. Nosotros en MNB, por práctica, por hobby o por nuestro ADN, MNB Mercer Marsh Beneficios, nos gusta hacer encuestas, nos gusta hacer estudios. Y hemos hecho estudios de todo, del COVID, del post-COVID, de los beneficios en la nueva normalidad, de todo tipo. Y cuando revisamos los resultados de todos estos estudios que hemos hecho, los trends de la salud, Health on Demand, que a propósito son reportes que tenemos a su disposición, me escriben y se los mandamos cortesía. En todos esos reportes, la salud mental siempre salta. O sea, no he visto un solo reporte en donde de un tema, de alguna pregunta u otro, salga la preocupación, no solo de ustedes como líderes, sino también de nuestros colaboradores. El 50% de las personas encuestadas en este estudio de Global Health dijo sentirse estresado, deprimido o ansioso. El 50%, eso es un montón. Y el otro 50% estoy segura que lo está y no lo sabe, no se ha dado cuenta, que creo que es peor. Que por lo menos cuando nos hemos dado cuenta ya tenemos algo avanzado, ¿no? Entonces, bueno, sale como un tema candente, por eso estamos aquí hablando de este tema. Muestra, tenemos muchas. Por ejemplo, antes de pandemia ya veníamos hablando de los famosos EAP, Employee Assistance Program. Hoy está con nosotros Juan Carlos Caramañite de Alventur, que es un socio nuestro estratégico en el tema de salud mental.
algunos de ustedes cuentan con ese servicio, y si no es de él, de otra facilidad, por las multinacionales sobre todo. Y no, o sea, nos impresionamos, Juan Carlos y yo, cómo él tuvo que duplicar el staff de psicólogos en el momento de la pandemia. Es entendible, o sea, no hay que sorprenderse de eso, o sea, encerrados todos, pero cómo eso se duplicó. Y no es que de la noche a la mañana me encerraron y me deprimí, no, ya venía el tema dando que hablar. Y aquí sencillamente explotó. Entonces, bueno, tenemos los famosos EAP dando vueltas, salen en la encuesta. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que de estos estudios es que los empleadores que demuestran, estaba en inglés y me gusta cómo suena en inglés y no es por payasa, sino they care, o sea, cómo ellos les importa sus empleados, tienen empleados mucho más productivos. Y eso va en los sencillos detalles. Yo recuerdo, cuando empezó la pandemia, un detalle de mi empresa, y seguro que ustedes tendrán muchos más que contar, es que nos llamaron y nos dijeron, ¿la silla que estás usando en tu casa es cómoda? Y yo, por supuesto que no, es la del comedor. ¿Quién tiene una silla? Bueno, algunos sí, pero yo no tengo una silla de oficina en mi casa. Y la empresa se encargó de mandarnos las sillas a cada una de nuestras casas. En un lapso de una semana, todos los colaboradores que lo solicitaron, tenían sus sillas ergonómicas en sus casas. Entonces, esos detalles que tienen que ver con la salud mental, tienen que ver mucho, porque los empleadores que realmente se preocupan en los momentos que importan de sus colaboradores son las empresas que van a tener el éxito garantizado. Cuando se habla de hablar de la estrategia de salud mental en las organizaciones, nos podemos complicar un poco. Y la pregunta número uno es, ¿por dónde empiezo? Yo creo que esa es la pregunta que se están haciendo ustedes. Si ustedes están hoy aquí, a pesar del tráfico y la huelga, el Suntrack y los profesores y todos los tranques, es porque realmente ustedes tienen un interés en ver cómo cooperan o implementan la estrategia de salud mental en sus organizaciones. Pero bueno, ¿dónde se empieza? Por el principio, iniciando la conversación, rompiendo estigmas, rompiendo paradigmas. Hay un dicho que lo escuchamos muchos por ahí, que it's okay not to be okay. Está bien no estar bien. Hay que romper, hay que hablar de eso. Un empleado que se siente aceptado como es dentro de sus organizaciones es un empleado que ya le quitas un montón de estrés de encima. Entonces tenemos nosotros en nuestras empresas que abrir los brazos, abrir las puertas, abrir las políticas. Sé que hay temas de diversidad e inclusión. Ariel tiene algo muy bueno que leí alguna vez y no sé si lo voy a decir también, pero te decía como que, lo vas a decir tú ahora más tarde, pero como que la gente piensa que es inclusivo cuando te invita a la fiesta. No, cuando te invita a la fiesta no. Ah, no, la gente eres inclusivo cuando te invita a la fiesta y te saque a bailar. No. La gente se siente incluida cuando está en la fiesta y se siente parte de la fiesta. Entonces, señores, nuestros expositores hoy traen información súper valiosa, pero yo quiero decirles algo que a mí me conmovió y está en este estudio de Global Trend Report. Nuestros colaboradores piensan que en primer lugar son sus médicos de cabecera, sus physicians, decía el estudio. Segundo es su physician como familiar, que donde sienten más confianza para hablar de sus temas de salud es en sus organizaciones. Y por supuesto que con ustedes, líderes de recursos humanos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para mí es una maravilla lo que tenemos aquí con esa información. Saber que tu colaborador confía en lo que tú le digas en temas de salud en general, es una luz al final del túnel en toda esta situación que estamos viviendo de salud mental. Entonces, bueno, voy a presentar, ya sin más dilación, a nuestros expositores, pero antes quiero ponerles un video, como en los cines, para que se sientan en el cine, 3 minutitos sobre Marsh McLennan. Muchísimas gracias. We live in a world of change. Technology is advancing. Ways of working are shifting. New risks are emerging. Successfully navigating the risk landscape requires a commitment to take on the challenges of our time, reimagining risk and resilience. For 150 years, clients have trusted Marsh to be there in the moments that matter, guiding them through risk to reward, creating opportunity from uncertainty.
As a global leader in insurance brokerage and risk management, Marsh protects and promotes possibility for our clients, providing a holistic view of risk, offering creative and bespoke solutions, advising and navigating trends in the market. From industries to geographies to goals and business strategies, every company is unique. We endeavor to understand each business, never losing sight of what's important to our clients. Serving businesses and individuals in more than 130 countries, Marsh brings together the most passionate, inquisitive, and enterprising people with a unique perspective and a deep sense of integrity, ensuring when a client sets out to do something game-changing, we help make it possible. With innovative and cutting-edge risk management solutions and advanced analytics and insights, we help our clients see around corners, bringing industry and specialized knowledge so our clients can dream bigger, reach further, and plan for the possibilities ahead. Marsh. Gracias. Antes de presentar a nuestros speakers de esta mañana, es muy importante para nosotros en Marsh darles las gracias a The Panama Clinic. Hoy estamos aquí en estas preciosas instalaciones que ellos nos han ofrecido para hacer este evento. Quiero darles las gracias, están por aquí, Irene González, creo que están afuera, hasta acá, María Lucrecia Alarcón. De verdad, mil gracias por todo el apoyo, por esta hospitalidad que nos han dado. Y bueno, ellas están a sus órdenes para contarles también un poco de The Panama Clinic, todo lo que ellos hacen, no solamente en el tema de salud mental, sino en el tema de la salud en general. No está hoy con nosotros el señor Teodoro Constantino, presidente del grupo de Panama Clinic, pero nuestras de verdad apreciadas y sentidas gracias por esta deferencia de abrirnos sus puertas para compartir este importante tema. Bueno, ahora les voy a contar del doctor Ariel Almazán. Ariel, si quieres venir caminando porque creo que el camino es largo, como por allá. Ariel cuenta con más de 15 años de experiencia en los campos de la salud ocupacional, ambiental, promoción de la salud y bienestar organizacional. Es egresado de las carreras de Medicina y Sociología. Cuenta con estudios de maestría en Administración de Organizaciones de la Salud, especializados en Bienestar y Salud Organizacional. Maestría en Salud Pública, especializado en Salud Ambiental, Promoción de la Salud. Actualmente es estudiante del doctorado en Dirección Organizacional. Ha cursado diversos cursos, diplomados y estudios de posgrado en instituciones nacionales e internacionales, entre los que destacan responsabilidad social corporativa, salud ocupacional, ambiental, salud y derechos humanos, bienestar organizacional, salud global, salud y género, toxicología ocupacional, higiene industrial, prevención, vigilancia de brotes en empresas, productividad y cultura de salud en las organizaciones, entre otros. Actualmente es docente de posgrado en la Maestría de Salud Pública y Psicología Organizacional. Ha participado de múltiples foros nacionales e internacionales en materia de salud ocupacional. Actualmente, Ariel es colega nuestro de Mercer Marsh Beneficios y es el director de Wellness, Health and Claims de Mercer Marsh Beneficios para la región. Está basado en Ciudad de México y hoy tenemos nosotros el honor de tenerlo como visita. Lamentablemente que en estos momentos de trifulca, pero bueno, así es la vida, Ariel. Y de verdad, gracias por estar con nosotros. Adelante. Encantado, Estela. Me aburrí yo solo, simplemente soy Ariel. Me aburrí yo solo. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos nuevamente. Un tema definitivamente, como ya comentaba Estela, un tema que hoy toma una importancia crucial dentro de las organizaciones. Hoy hablar de salud mental es hablar de bienestar integral. Y bienestar integral es entender que las personas que trabajan con nosotros son personas que están inmersas dentro de una serie de unidades o dentro de una serie de esferas, de tal manera que nos construye como comunidades biopsicosociales. Hoy entender a los empleados desde esta perspectiva, donde no solamente hablamos de bienestar emocional, sino de bienestar físico, de bienestar social, de bienestar financiero, y donde hoy más que nunca sabemos que el bienestar emocional forma parte de cada una de estas esferas o de cada uno de estos pilares. Una persona que no tiene un adecuado bienestar emocional, como lo va a platicar más adelante la doctora Riaño, pues es una persona a la que se afecta su bienestar físico directamente.
Y al revés, una persona con un inadecuado bienestar físico o con un inadecuado bienestar social es una persona con una mayor tendencia a tener alteraciones en su bienestar emocional. De tal manera que hoy, esto no es nuevo, decía ya también Estela, el mejor pretexto para darnos cuenta de esto fue la pandemia. Hoy, transitar de esa vieja visión en las organizaciones del wellness, yo digo al well-being, es precisamente entender cómo podemos capitalizar todos los esfuerzos y todas estas soluciones en materia de bienestar dentro de nuestras organizaciones. Hoy resulta más que evidente que invertir inteligentemente en el bienestar de nuestra gente y alinearlo a indicadores tanto directos como indirectos en términos de costos de salud, de ausentismo, de presentismo, de control de primas, es parte de lo que hoy marca las agendas dentro de las organizaciones. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, estoy seguro que pasó, porque esta pregunta la he hecho en los últimos 5 o 6 foros a los que me han invitado y en todas partes ha sido lo mismo? Cuando ustedes tienen la oportunidad de empezar a reincorporarse a las actividades, de repente surge una palabra mágica que pone en jaque a todas las organizaciones y es vulnerabilidad, ¿no? Creo que a todos les suena. Cuando les dijeron, oye, vamos a regresar a trabajar a las personas, pero ¿qué crees? Tenemos que hacer una categorización por riesgos e identificar a las personas que tienen ciertas vulnerabilidades. Bueno, me llegó a pasar clientes que de pronto felices porque iban a reactivar líneas de producción, iban a regresar a sus actividades y de repente nos hablaban vueltos locos y decían, Ariel, resulta que el 50% de mi gente cae en un estado de vulnerabilidad. ¿Qué es eso? Sí. Y entonces les decíamos, ¿has hecho una evaluación de riesgos para la salud de tu gente? Así, claro, yo veo que no estén expuestos a ruido, que no estén expuestos a sustancias. No, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si conoces las condiciones de salud, tanto física como mental de tu gente. ¿Cuántos creen que alzaron la mano y decían, sí lo he hecho? 84% de estas encuestas que comentaba Estela, 84% de los participantes en uno de nuestros estudios de más de 14,000 que participaron en este, decía, bueno, no tengo ni idea de qué es un Health Risk Assessment, jamás he hecho una evaluación de riesgos dentro de la organización. Y les voy a preguntar a ustedes, ¿quién dentro de sus organizaciones ha hecho una evaluación de riesgos para la salud de sus colaboradores? Alce la mano. Ahora vuéltense a ver. Más o menos es lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué si ya te diste cuenta, hoy People Risk, que es uno de nuestros estudios, sitúa a la salud y la seguridad en el tercer puesto a nivel mundial, en el tercer puesto de este estudio reciente que acabamos de sacar del horno? El tercer puesto en temas de riesgo le ocupa la salud y la seguridad como una amenaza para la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, bueno, creo que tenemos que empezar a hacer algo por ahí. Tener un programa de salud y de bienestar no es simple y sencillamente tener un PAE aislado, ¿no? Sino ocupar un PAE realmente en toda su extensión y que el PAE forme parte de una estrategia integral de bienestar emocional o de salud. No es tener un médico únicamente atendiendo los resfriados o las enfermedades gastrointestinales de la gente, no es llevar clases de baile a una organización. Eso no es wellness, eso no es well-being, eso forma parte de toda una estrategia integral que deben de tener las organizaciones. Cuando hablamos ahora puntualmente de salud mental, pues hoy, y la doctora más tarde seguramente lo va a comentar, hoy hablamos ya de una pandemia paralela, ¿ok? Esto ya estaba cocinándose, ya teníamos problemas de salud mental en todo el mundo, no Panamá, no Latinoamérica, en todo el mundo. Ya había una serie de condiciones que estaban incluso subdiagnosticadas y que hoy la pandemia, precisamente con todos estos cambios, de la noche a la mañana las estructuras sociales cambiaron abruptamente y no nos dio chance de adaptarnos. Fue una exigencia, o te adaptas, ¿no? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? De repente, pues los roles de papás, mamás, maestros, todo empezó a darse en el mismo momento y en el mismo espacio. Y entonces, además, ya traíamos históricamente algunos temas que culturalmente en nuestra región sí se expresaron de mayor medida, que era la parte de, o todo el tema hacia género, ¿ok? ¿A quién afectó más la pandemia? ¿A hombres o mujeres? ¿Por qué?
Yo tengo otros datos, diría mi presidente. A hombres en cuanto al impacto de la enfermedad. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Se enfermaron más hombres que mujeres. Pero en términos generales, el mayor impacto se dio precisamente en mujeres. Y esto directamente con todo esto que les vengo platicando, toda esta serie de roles y de condiciones. ¿Por qué? Porque a todas o a algunas de ustedes les tocó regresar a casa, pero regresar a casa con homeschooling, con home office, ¿sí? Y entonces, imagínate el nivel de estrés y de ansiedad que eso empezó a generar, ¿sí? Hubo gran renuncia al principio de la pandemia de muchas mujeres, particularmente en la región de Latinoamérica, por la sobrecarga de actividades que se estaban dando. ¿Okay? Entonces, eso fueron semillitas o fueron granitos que fueron llenando el vaso, y hoy precisamente eso se está expresando en un aumento importantísimo de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. La doctora nos lo dirá, hay expertos que ya hablan de un estrés postraumático colectivo derivado de la pandemia. Hoy pareciera que nadie nos salvamos de la pandemia de manera directa o indirecta. Si yo hiciera una encuesta ahorita, todos de alguna manera tuvimos un impacto directo o indirecto, en mayor o menor medida, pero puede ser que incluso perdimos familiares, ¿sí? Toda esta etapa y todo este proceso de asimilación en la gran mayoría de los casos no se dio, ¿no? No sé si aquí en Panamá ocurrió, doctora, pero en México llegaba la gente enferma de COVID y te entregaban una cajita. A los hospitales te entregaban una cajita con las cenizas de tu familiar, ¿sí? Y no había otra, ¿eh? Jamás le dijiste adiós, jamás lo volviste a ver, sobre todo en los hospitales públicos. Y eso supongo que se dio igual aquí, ¿verdad? Entonces, eso empezó a generar toda una serie de condiciones y trastornos emocionales que de por sí no estaban ya atendidos, y hoy, ¿qué crees? Eso se está reflejando también en las organizaciones. Vamos a ver cómo. La salud mental, entonces, simple y sencillamente y de manera muy conceptual, es algo más allá de no estar o de no tener la presencia de un trastorno socioafectivo, un trastorno emocional. Es precisamente un equilibrio, y es esa capacidad que tenemos como seres humanos para enfrentar el estrés día a día y que esto no nos impacte negativamente. ¿Podemos eliminar el estrés? No, debemos aprender a lidiar con el estrés. Decía Estela hace unos instantes, este tema de resiliencia, esta capacidad de alguna manera de asimilar y de manejar el estrés, y el estrés convertirlo en una condición positiva. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero no es sencillo, ¿ok? Para ello se requiere primero tener un alto nivel de autoconocimiento, es decir, qué realmente es lo que me está generando estrés y cómo, de alguna manera, puedo yo evitar que el estrés me impacte. El ejemplo más claro de estrés, cuando ustedes están nerviosos, los órganos de descarga más importantes pues son el estómago. Entonces se ponen ustedes nerviosos, están tensos, y lo primerito que sienten es en la panza. Y de ahí pueden ser muchas cosas, dolor de cabeza, y de ahí lo vamos a platicar también más adelante. Si el estrés no está debidamente controlado, pues entonces hay hipertensión y una serie de condiciones que ya están relacionadas con estos temas. Entonces, la salud mental es simplemente eso, el equilibrio para poder hacer nuestras actividades con la máxima capacidad que tenemos como seres humanos, y entendiendo el entorno sociopolítico, entendiendo el entorno familiar, y entendiendo sobre todo que no se trata simple y sencillamente de vivir en pro de la paz mundial y todos así felices. Eso no va a pasar, ¿okay? Como seres humanos vamos a tener ciertos picos a nivel emocional, pero lo que queremos es que precisamente esto no impacte nuestra salud y esto se traduzca en un impacto directo dentro de las organizaciones. Entonces, de la mano de esto, y ya de manera ya introductoria, nos podemos dar cuenta que cuando hablamos precisamente de salud mental o de bienestar emocional, no es de un solo tema, vaya, o sea, hay una serie de condiciones y una serie de factores que, o determinantes que van a estar impactando directamente la salud y el bienestar de nuestra gente. De tal manera que estos factores, al ser multisectoriales, requieren de intervenciones de la misma forma, multisectoriales, donde todos los miembros de la sociedad y todas las estructuras que interactúan directamente con nosotros como personas
tienen que estar debidamente alineadas para promover un adecuado estado de bienestar. Si en términos de gobernanza no existen las políticas adecuadas, en términos organizacionales no existen las iniciativas, en términos individuales no existe también esta cultura del autocuidado, esta cultura de promover desde nosotros mismos la ruptura del estigma. Si yo ahorita les preguntara, ¿quién de ustedes alguna vez ha asistido a una terapia psicológica o asistencia psiquiátrica? Les puedo apostar que sigue habiendo un estigma súper importante, ¿no? Hoy esto es una cultura que se está dando cada vez más en las generaciones más jóvenes, donde ya es parte de su día a día decir, claro que voy al psiquiatra, claro que voy al psicólogo. ¿Por qué? Porque finalmente entendemos que así como te enfermas de gripe, ¿sí?, pues también te enfermas y también de alguna manera tienes que atender tu salud mental. Y ahí es justamente donde tenemos que empezar a romper el estigma desde las organizaciones. ¿Cuántos de ustedes no le han hablado a su jefe para pedirle un día porque amanecieron descompuestos tal vez del estómago con un proceso respiratorio? Yo creo que la mayoría, pero ¿cuántos de ustedes han hablado con su jefe y le han dicho, oye Estela, hoy no voy a ir a trabajar, amanecí triste, tengo un problema, es de risa, pero es una realidad, amanecí triste, no me siento bien, tengo un problema y prefiero quedarme en casa, porque ni voy a estar concentrado, puedo ponerme en riesgo, puedo poner en riesgo la operación, puedo poner en riesgo a lo mejor a la gente que está a mi alrededor porque no estoy al 100%. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna vez una llamada así de sus colaboradores? Eso es romper el estigma, eso es promover una cultura de seguridad psicológica dentro de las organizaciones, donde la gente sea capaz precisamente de decir, me siento emocionalmente mal, me siento emocionalmente inestable, y que yo como empleador finalmente lo considere también como parte, decíamos, de esta tríada biopsicosocial, y donde debo de atender y tratar a mis empleados desde esta perspectiva, alineada, por supuesto, también a temas de la organización. ¿Cómo está impactando la pandemia en términos generales la salud mental? Este gráfico es muy interesante, es de un estudio que acaba de sacar la Organización Mundial de la Salud apenas hace 2 semanas. Entonces nos dice que a nivel global tenemos cerca de $1 trillón perdidos por año derivados de depresión y ansiedad. El impacto social y laboral, tenemos que alrededor de 264 millones de personas en el mundo están afectadas por un tema de depresión. México es la primer causa, no encontré un dato aquí puntual en Panamá, a lo mejor la doctora en su experiencia nos lo va a platicar seguramente, pero México es la primera causa de incapacidad laboral hoy relacionada con salud mental, la depresión. Y eso que está subdiagnosticado. En México se cree o se cuantifica que 6 de cada 10 mexicanos padecen un trastorno depresivo. Es mucho. Sí, y eso no sé si esté muy alejado a lo mejor de lo que estemos viviendo también aquí en Panamá. El impacto en el desarrollo temprano, alrededor de la mitad de las condiciones de salud mental empiezan a partir de los 14 años. No tienen idea cómo se ha incrementado, y lo vamos a ver ahorita, la tasa de suicidio en el mundo. ¿Y qué creen? No en adultos mayores, no en adultos de mediana edad, en jóvenes. En jóvenes es un problema de salud pública global el que se enfrenta por los incrementos en las tasas de suicidio. Entre los grupos poblacionales, ¿quiénes creen que fueron los más afectados con la pandemia? No, los niños tienen una capacidad de adaptación impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque no están llenos de tantas cosas. Conforme vamos creciendo nos llenamos de temas, y eso nos hace ser un poco menos flexibles. Los adolescentes, porque a los adolescentes la única estructura de convivencia que tenían se las tronaron de un día para otro, ¿sí? Y yo supongo que muchos de ustedes tienen hijos en esa etapa, y tenerlos encerrados literalmente durante 2 años fue un reto total, ¿sí? Ellos se vieron más afectados, y las tasas de depresión, ansiedad en estos chicos y el impacto a largo plazo que se prevé en estas generaciones todavía no lo hemos cuantificado. Entonces ese es un tema al que tendremos que estar preparados en un futuro cercano.
En cuanto a los recursos, decíamos ya, esto debe de atenderse de una manera multisectorial. Entonces, dentro de este mismo estudio, también se hacía un análisis dentro del Informe Mundial sobre Salud Mental, y algunos datos interesantes en términos de gobernanza es que en promedio los países únicamente destinaban poco menos del 2% de sus presupuestos de atención en salud mental. Eso es una realidad en Latinoamérica. La salud mental es algo que está totalmente descuidado, ¿sí? De alguna manera, totalmente desarticulado. Finalmente, la salud mental prácticamente se sigue viendo como asistencia de tercer nivel o de hospitales de alta especialidad, cuando esto debería de estar desde la base de la atención médico-preventiva, como parte justamente de una estrategia de primer nivel, y no solamente bajo una perspectiva curativa, sino la salud mental, así como el resto de los temas de bienestar que tenemos como seres humanos, deben de estar fuertemente apalancados en estrategias de prevención. 25%, les decía yo ya un poco, les hablaba, dentro de los impactos que vimos con la pandemia, el 25% o hubo un aumento del 25% justamente de trastornos de ansiedad y depresión solamente durante el primer año. Una de cada 8 personas en el mundo sufre hoy algún trastorno mental y solamente 10% de estas personas recibieron atención. 20 veces más se incrementaron los intentos de suicidio por cada fallecimiento, independientemente de la causa de decesos. Esto nos lleva a que finalmente la prevención del suicidio, les decía yo, es una de las estrategias a nivel global, donde hoy tenemos ya la meta como países de reducir en 1/3 para 2030 la incidencia o el número de suicidios a nivel global. Por otro lado, promover estas relaciones o promover estas acciones de carácter multisectorial desde las escuelas, lugares de trabajo, promover centros de trabajo donde precisamente esta cultura centrada en el bienestar, en la salud, en la seguridad psicológica de nuestros colaboradores sea presente o esté presente cada vez más. La accesibilidad con orientación grupal, esto debe de estar prácticamente para todos los niveles. Decía Estela hace un rato el tema de diversidad e inclusión. Hoy hablar de diversidad e inclusión no solamente es hablar del LGBTQ, sino es hablar precisamente de los problemas que hoy nos duelen como sociedad y como organizaciones dentro de todo lo que es diversidad, equidad e inclusión. Decía Estela que esta frase, que no es mía, yo no me acuerdo a quién se la leí alguna vez, pero es que diversidad es que te inviten a una fiesta, ¿ok? Inclusión es que te saquen a bailar. Equidad es que se acuerden de poner tu canción favorita. Y pertenencia es que estés bailando como si nadie te esté viendo. Eso es parte de lo que encierra el concepto de diversidad e inclusión. Entonces, hoy precisamente todas estas estrategias deben de estar orientadas a las necesidades reales que hay dentro de nuestras organizaciones. Y vamos a ir migrando ya de esta parte un poco técnica y estadística hacia lo que hoy está marcando la agenda y el camino dentro de las organizaciones en cuanto a tendencias. ¿Qué están haciendo las empresas a nivel regional, a nivel local, a nivel global en materia de salud y bienestar? Por supuesto que hay que considerar, y no me voy a detener demasiado en este slide, pero hay que considerar esta tríada cuando hablamos precisamente de transformación. Uno es profundizar en el valor y el compromiso, promover la inclusión social de las personas con trastornos mentales, romper el estigma dentro de las organizaciones es un tema fundamental para que esto pueda avanzar. Reforzar la atención de salud mental, esto es parte justamente de las políticas de gobierno o las políticas de salud que deben de reforzarse, donde tenemos que incluirla desde la base de la pirámide asistencial y no solamente cuando la persona ya tiene un trastorno, es decir, actuar de manera preventiva, anticipatoria y no reactiva. Y por último, pero muy importante, y aquí es donde entramos todos los que estamos aquí, reorganizar los entornos. Y para reorganizar los entornos, precisamente hay que entender cuál es el antes y cuál va a ser el después en cuanto a las estrategias de promoción, de prevención que vamos a estar implementando dentro de nuestras organizaciones. Y de nuevo, aquí entonces el reto es, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo la voy a evaluar? ¿Cómo puedo hacer yo de alguna manera
Yo no soy responsable, ¿eh? Yo no soy responsable. ¿Alguno de ustedes es responsable de la salud de sus empleados? No, cada quien es responsable de su propia salud. Y eso es parte de un concepto que tenemos también que promover dentro de las organizaciones, y que es esta cultura del autocuidado, ¿sí? Y que desafortunadamente también en Latinoamérica es un tema carente, donde si yo les pregunto a ustedes quién se hace una evaluación médica periódica cada año, a lo mejor algunos, ¿no? Pero si les pregunto quién lleva al servicio el auto religiosamente cada que lo tienen que hacer, ese no falla, ¿sí o no? ¿Sí? Pero si yo les digo, oigan, ¿ustedes conocen sus niveles de colesterol o triglicéridos? Y como habemos muchos jóvenes, vamos a decir, pues no, pues es que eso es enfermedad de viejitos, ¿no? Pues no, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Cada vez tenemos una mayor incidencia de enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas en personas jóvenes. Tenemos cada vez más hipertensos jóvenes, tenemos cada vez más diabéticos jóvenes, y eso, ¿tú crees que impacta dentro de una organización? ¿Sabes cuántos días le cuesta a una organización, según la Organización Mundial de la Salud, cuántos días de ausentismo le cuesta a una persona diabética descontrolada a una empresa? 14 días de ausentismo al año. Es mucho, creo, no sé ustedes, a mí se me hace mucho, ¿no? Entonces, Panamá, esto lo va a tocar también la doctora Riaño un poquito, pero tenemos algunos estudios. Esta es una muestra que me decía hoy precisamente la doctora, que solamente comprende a la seguridad social, y hablamos que de 140.869 consultas que se dieron enfocadas en atención mental, el 29% de los pacientes presentaba un trastorno mixto de ansiedad y depresión, y el 28% era enfocado prácticamente a una asistencia emocional por parte del psicólogo. Esto significa que es una muestra representativa, no es menor. Insisto, esto es a nivel de la seguridad social, bajo otras condiciones, no es la población general. Recordemos que hay toda una serie de factores sociodemográficos que van a estar impactando también en la salud y en el bienestar emocional de la gente, pero bueno, este es un buen ejemplo, una buena rebanada del pastel para darnos una idea de precisamente cómo se está comportando. Ahora, vamos entonces ahora sí a qué están haciendo las empresas y a dónde tenemos que ir como empleadores. Hoy las tendencias marcan precisamente identificar estos factores de riesgo de manera integral. Conocer cuál ha sido, déjenme decirlo así más bien, hacer el recuento de los daños dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué tan afectada ha quedado nuestra población en términos de estos 2 años de pandemia en estas esferas de bienestar que yo ya les platicaba, y particularmente en el tema de bienestar emocional? ¿Okay? Oye, Ariel, ¿tengo que hacer diagnóstico? No, nadie está diciendo que te pongas a diagnosticar depresión, ansiedad. No, simplemente que identifiques factores o condiciones que pueden estar presentes dentro de tus empleados, y que de manera general tampoco se trata que como empleadores hagamos planes de acción o de intervención individualizados, sino de que de manera general generemos las condiciones, brindemos las herramientas que están al alcance de las organizaciones para que nuestros empleados precisamente puedan atender este tipo de condiciones. Ejemplos los vamos a ver ahorita más adelante, pero puede ser un programa de asistencia al empleado, pueden ser charlas, pueden ser pausas activas, talleres. Hay muchísimas opciones hoy en el mercado que las organizaciones pueden implementar, o de las que pueden echar mano para reforzar estas iniciativas. ¿Caras? No. Si nosotros hacemos un estudio en cuanto a costo-beneficio, se van a sorprender cómo hay de iniciativas de muy alto impacto y de muy bajo costo. ¿Okay? Entonces, es justamente ver el tema de bienestar emocional no solamente desde la puntita del iceberg, donde por supuesto que dentro de las organizaciones lo que estamos viendo pues es un ausentismo por enfermedad, reclamaciones por incapacidad, reclamaciones médicas directas. Obviamente hay un bajo engagement o un bajo compromiso de los empleados, irritabilidad de los compañeros o incapacidad para afrontar el trabajo. Hoy nos estamos enfrentando a otro tema relacionado con todo esto que ha dejado la pandemia, y que es el burnout. ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguien lo ubica? ¿El burnout o desgaste profesional? Esto era antes como muy
de nosotros, ¿no? Hay parte, ¿no, doctora? Con un análisis de los médicos, las enfermeras que eran las que más se quemaban en el trabajo. Hoy, también les pongo el mal ejemplo de México. México es el primer país, según la OCDE, con más casos de burnout en toda la región. De nuevo, yo creo que aquí no estamos tampoco demasiado alejados, y esto precisamente es derivado de las condiciones laborales que se han dado en los últimos 2 años, donde yo siempre hago la analogía de que esto fue una montaña rusa, y donde hoy yo creo que jamás ustedes ni nadie pudimos considerar que el home office iba a resultar de tan alto impacto, como una estrategia no solamente de contención y mitigación de la enfermedad, sino como una estrategia de sostenibilidad en muchas organizaciones. Y entonces, ¿qué pasó? Los niveles de productividad se incrementaron, ¿sí o no? Los niveles de rentabilidad incluso de algunas organizaciones fueron muy buenos derivados de estas condiciones. Pero ¿qué pasó con su gente? ¿Alguien que comente algo así? ¿Cuántas horas estaban trabajando? ¿Cuántas horas trabajaron los que estuvieron conectados? Sí, ese es un ejemplo muy claro, y creo que todos lo vivimos, donde te conectabas 7 de la mañana y 7, 8 de la noche seguías trabajando. Hoy hay un término relativamente nuevo que se llama ergonomía cognitiva. ¿Alguien le suena? ¿No? Y esto es simple y sencillamente que nuestra cabeza, derivado de toda esta serie de actividades que se fueron saturando, decimos en México, y me van a perdonar la palabra, un desmadre de ideas, ¿sí? No acabamos una junta, no acabamos de asimilar cuando estamos entrando a otra, cuando tenemos ya tareas que hacer, y eso está empezando a generar una sobrecarga, y eso está directamente asociado con temas de desgaste profesional y de algo terrible que se llama despersonalización. ¿Qué es la despersonalización asociada al burnout? Cuando estoy pero no estoy. Cuando estoy interactuando con una persona y estoy como en modo robot, donde no me interesa ya si estoy haciéndolo bien, si no lo estoy haciendo, lo hago porque lo tengo que hacer, porque trabajo porque me pagan, y entonces eso finalmente impacta de manera terrible en la salud y en el bienestar de la gente. Entonces, esto es una montaña rusa. Ahora viene la bajada. ¿Qué tan rápida quieren que sea la bajada? Pues eso depende de toda esta serie de estrategias que ustedes empiecen a implementar de manera anticipada para prevenir y para promover de alguna manera que la bajada no sea tan precipitada. ¿Va a haber una bajada? Por supuesto que va a haber una bajada, y por supuesto que en los siguientes meses probablemente esta alza de productividad de nuestra gente va a empezar a lo mejor a disminuir, ¿sí? Y esto hace mucho sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, podía atender con ustedes 5 o 6 sesiones juntas en un día. Hoy, si tengo que ir de manera presencial a algún lugar, no puedo hacer más que 1 o 2, ¿sí? Por el tráfico, por los traslados, por lo que ustedes quieran. Entonces, eso finalmente va a empezar a mermar también la productividad. ¿Están preparadas las organizaciones para eso? Eso es parte de la reinvención de beneficios que vamos a ver, a la que tienen que estar ustedes, o la que ustedes tienen que estar considerando. Hoy hablar de beneficios y pensar que vamos a tener los mismos beneficios que teníamos prepandemia es ya hablar de la prehistoria. Hoy las organizaciones sí o sí tienen que brincar precisamente a entender las necesidades muy particulares de las bandas organizacionales, de las bandas generacionales, y dar esta flexibilidad para que sus empleados puedan trabajar de manera productiva. En este estudio regional que hicimos en 2019, ya veíamos, por ejemplo, que las acciones eran parciales y desarticuladas, y estaban más que nada enfocadas a cumplir con requerimientos normativos. También veíamos que era súper necesario, ya lo platicábamos, remover el estigma para realmente generar condiciones propicias de seguridad psicológica dentro de las organizaciones. El tercer punto era identificar precisamente o medir resultados, generar indicadores en materia de salud, bienestar, pero también alineados con la productividad, con la oferta de beneficios. Si yo hoy, por ejemplo, les preguntara, ¿quién de ustedes así abiertamente puede decir que conoce todos los beneficios, 100% de los beneficios que le da su organización? Alce la mano.
Voltéense a ver. Son de recursos humanos. Eso justamente es una de las estrategias que hoy están marcando tendencia dentro de las organizaciones. Promover una mayor comunicación de los beneficios en los empleados. ¿Qué pasa si un beneficio no se utiliza? El proveedor se los descuenta, les dice, ay, no te preocupes, no vas a pagar aunque no lo utilices. ¿Eso pasa? Y entonces en vez de una inversión se convierte en ¿qué? Ah, claro, ¿no? Y nos dice, es que los financieros, ¿no? Es que, no, espérate, pues es que hace falta comunicarlo. Hace falta que la gente sepa qué beneficios tiene y cuál es el impacto de los mismos, ¿sí? Oye, pues, espacio para atender pacientes no mentales, para atender urgencias que tengan que ver con la salud mental. Había cuartos privados dignos para estar hospitalizados. Y podía yo tener un consultorio no solo digno, es bien bonito, ¿no? Yo creo que es uno de los más bonitos que hay. Modestia aparte, pero es muy lindo. Para atender a la gente, como me dice un paciente ayer, me dice, usted se merece eso, pero me dice, le digo, mira que gracias, muy amable. ¿Sabes lo que me dijo uno que es más narcisista? Oye, no, yo me merezco un consultorio así. Le dije, por supuesto, nos merecemos una. Entonces, la salud mental, yo no conozco ningún paciente que haya entrado a mi cabeza, a mi consultorio, una cabeza y me deje un cuerpo afuera. Y yo vengo a hablarles cómo se conecta la cabeza y el cuerpo. Cuando intentamos eso, si una sola persona, mi mensaje le llega, le cambia la vida a ella y a todo. Y si ustedes son recursos humanos, imagínense la oportunidad. Así hubieran venido 2 personas, una persona. Es una magnitud el mensaje que quiero transmitir muy grande. Entonces, nosotros venimos de una pandemia. Ya a estas alturas todo el mundo sabe lo que es la palabra pandemia. Yo no la voy a explicar aquí, pero tal vez pocos sepan lo que es una sindemia. Para el doctor Mendoza, decano de la Facultad de Medicina, y yo también estoy de acuerdo que estamos en una sindemia. Una sindemia es una pandemia, no solo por un agente patológico, sino que se suma a las condiciones de enfermedades crónicas e inequidad. Nosotros estamos viviendo una sindemia, no una pandemia solamente. El mundo entero está viviendo una sindemia. Pero nos las hizo evidente, pues, el bicho le llaman, no es un bicho, pero todo el mundo le dice el bicho, puso en evidencia una cosa que ya venían dando, como bien han dicho las 2 personas anteriores a mí, Estela y el doctor Ariel. Y esto que ya tenía un impacto enorme en la salud mental, hace 22 años con la Universidad de Harvard y de la Organización Mundial de la Salud, se hizo un estudio a nivel mundial, en el cual tuve la oportunidad de ser parte de ese equipo, porque se querían medir los parámetros de las enfermedades, no solo mentales, aunque era de la salud mental, con 5.600 variables a intercruzar, de las cuales se veía cómo se relacionaba y que el problema para los próximos 20 años, eso hace 22 años, iba a ser los problemas de salud mental afectando los problemas de la salud física y general de todos. Entonces yo no separo salud mental de salud física porque yo nunca he visto una cabeza sin un cuerpo en mi consultorio, yo veo un todo. Entonces esto, como bien dijo el doctor Ariel, ya venían dando y el coronavirus terminó de darle el golpe final. Que les confieso, a mí esto suena morboso, hasta me alegra, porque yo llevo más de 22 años, 35 años tratando de hacer visible la salud mental. Entonces es un wow, pero a un costo que no tienen idea. Entonces, por ejemplo, revistas tan prestigiosas como Scientific American, ahora en marzo, hizo toda una revisión estadística, les recomiendo este ejemplar. Es impresionante el impacto, los números, las consecuencias a nivel del mundo y las lecciones que se han aprendido en estos 2 años con la pandemia. Pero una de las cosas más importantes que ya venía trabajando la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Estados Unidos y muchas otras indicaciones se llama una sola salud. Disculpen que el aparatito estoy aprendiendo a usarlo. Una sola salud. Porque ya no consideramos, si ya no considero la salud mental una cosa y la salud física otra, quiero que sepa que eso era viejo. Que el concepto nuevo es una sola salud. La salud humana
no está desligada de la salud animal. Un pangolino, un virus dentro de un pangolino, nos trajo una enfermedad que afectó al planeta Tierra. Entonces nosotros no podemos seguir siendo ignorantes sobre la conexión entre el mundo animal y el mundo humano y el mundo ambiental. Nuestra agua, nuestro aire, nuestros alimentos. Entonces ya cuando uno habla de salud, no puede hablar salud mental solamente. A mí me disculpan, no solo salud mental o cardiovascular o lo que sea, no. Es una sola salud, un solo planeta, un solo individuo que estamos relacionados con todo lo que nos rodea. Entonces este virus que se propagó de una de las maneras más eficientes de propagarse, aéreo, y que quedaba en el aire por buen rato, pero fue más allá que la propagación del virus, porque el virus es una cosa, pero la pandemia en salud mental, ahora esta post-COVID, que se agrandó 3 veces, 5 veces más de lo afectado que estaba la salud mental anteriormente, yo digo que no solo entraba por vías aéreas, nos entró por los oídos, por los ojos, porque mucha gente se enfermó de ver noticias, por los medios, por ver los cadáveres que salían de Ecuador en las calles, los contenedores 800 muertos en Nueva York. Enfermaron a gente sana mentalmente y se ha creado un estrés postrauma colectivo mundial. Mundial. Entonces nos sueltan ahora la viruela del mono. De nuevo, ¿no? ¿Se acuerdan? Una sola salud. El agua contaminada, una sola salud. Que la incidencia de cáncer en ciertas áreas donde se usan pesticidas, una sola salud. Estamos todos conectados. Entonces, esta pandemia de salud mental no vino solo por el virus, nos entró por los oídos, nos entró por los ojos, nos entró por el tacto que dejamos de sentir a los demás. Hace unos meses yo entré en el elevador y una señora estaba cerca de los botones de control del ascensor y yo lo fui a apretar. Y permiso, porque no, ella no lo apretaba, ¿no? Yo lo fui a apretar, se acercó a mí y comenzó a gritar histéricamente dentro del elevador. Le dije, tranquila, yo estoy en 3 vacunas, no me caigo otra más en el cuerpo, soy médico, no le va a pasar nada, no la toqué. Y la mujer se descompensó. Yo tenía ganas de decirle, deje la histeria, pero yo dije, caramba, médico aquí en el mismo hospital, salgo mañana en el periódico. Mejor me quedo quieta, dejé que me insultara y todo, yo que se baje, que se baje, que se baje. Bueno, pero la gente ha quedado así. Unos en exceso. Yo nunca dejé de ver a mis pacientes en persona en plena pandemia. El que podía venir y quería que lo viera en persona, yo venía a verlo y le daba un salvoconducto. Soy tan médico como el que estuvo en el cuarto de urgencia, ¿no? Porque el gremio médico tiene el trauma más grande. Ustedes tenían miedo en su casa. Mis colegas, las enfermeras, los aseadores, todos los días veían morir gente. Yo me acuerdo una semana en Paitilla murieron 3 enfermeras. O sea, ha sido una cosa que no subestimen el impacto que ha tenido en el personal médico asociado de toda una institución en todos los estamentos, privados y no privados. Esta diapositiva la traje de muñequitos para no crear polémicas, porque ahora cuando uno dice de género, no sé qué, yo todavía no sé hablar no. Así que agarre cada quien. Pero independientemente de sexo, preferencia, lo que sea, ubíquese en ese grupo etario, lo que sea. Esta pandemia del coronavirus se llevó y atacó y fue muy inclemente con los mayores, ¿no? Con los mayores. Claro que tocó a uno que otro de por acá, ¿no? Pero los mayores fueron los que más se fueron en los asilos, en muchos lados. Me acuerdo un paciente mío, un muchacho de 25 años, estudiante universitario, pero médico, estudiando medicina. En una semana murió su abuelita y no había cama en el hospital. A la semana siguiente se enferma la mamá de COVID, nunca pudimos conseguirle cama en intensivo, muere la mamá. Y a él lo asignan al cuarto de urgencia. Y yo hago una nota donde prohíbo 4 miembros en una sola familia que vivían juntos, se acaban de morir 2 que me van a mandar al pelado para allá. Dije, no, otro muerto más ahí no. Entonces, se llevó a los viejos, no a todos. Mi mamá dice que ella no cree en eso, que ella no sintió nada cuando le dio el COVID, ¿no?
Entonces esa también tiene todas las vacunas y se tomó todos los vegetales, esa, mejor no hablo de ella. Bueno, pero salvó, entre comillas, estoy hablando del virus, a los niños, a los más jóvenes. Sin embargo, los más afectados mentalmente es esta generación. La pandemia que venían dando de salud mental era una cosa, después del coronavirus, la salud mental de las próximas generaciones está seriamente comprometida. O sea, esta vez no podemos ignorar más este tema. Agradezco que hayan traído, sacar el tema aquí a colación, porque aunque todo el mundo está enfocado en esto, las mujeres, miren el grupo, y los jóvenes de esta generación y la que viene, está comprometida severamente. Entonces es algo serio. Sobre todo en lugares donde había hacinamiento, sobre todo el género femenino, porque incrementaba una serie de cosas. Me encanta él sin mascarilla. Si todos están juntos y arrecochinados ahí, porque, ¿me explico? Bien, bien sin su mascarilla. ¿Okay? Respeto a todo el que use la mascarilla, ojo, ¿no? Pero llega un momento, si uno los ve, todos son familia y este cuadro es interesante porque más adelante voy a explicarles el impacto que tiene el cerebro con el reconocimiento facial cuando uno nace. Por eso yo trato de no tenerla, pero tampoco estoy tonta, tampoco me quiero contaminar. Pero hace 1 mes y medio salí del COVID. Ok, esta imagen es algo que mencionaron hace un momento. El doctor hablaba de los muertos. Yo tuve pacientes con COVID que murieron, pacientes de 45 años que murieron. El mejor amigo de mi hijo de 33 años, 5 semanas entubado, 1 año después no camina todavía, está en diálisis renal. No es una historia urbana de que esto no hacía daño, era grave. Pero más grave es morir estando vivo y sano. Y uno puede morir 1000 veces aquí. Entonces tuvimos que también lidiar, además de eso, con una serie de duelos. El duelo del personal, de ver morir un paciente, el cansancio físico del cuerpo médico y de enfermería, el duelo de la familia, el tener que salir adelante. Los entierros, ¿se acuerdan que se hacía por Zoom? Los entierros por Zoom, etcétera. Así que otra cosa fue el encierro. No solamente está encerrada y está con la mascarilla y encerrada, ¿no? Asimismo, mentalmente comenzó la gente a sentirse encerrada en su mundo, y comenzaba a sentirse más afectada. Hace un momento mencionaba también el doctor sobre el teletrabajo, pero el teletrabajo y en el género femenino, el niño al lado de todas las funciones, algunos comenzaban a decir, esto es maravilloso, puedo atender mi casa, mi hijo, y eso, después comenzaron a agotarse. Antes de la pandemia, en diciembre del 19, había dado una conferencia para la Sociedad de Psiquiatría dando los avances o los highlights que yo veía que venía a la psiquiatría, y entre eso era la importancia de crear la telepsiquiatría en Panamá. O sea, el teletrabajo, pero psiquiatría en Panamá. Y se rieron, me dijo, ay, ¿sabes para qué? ¿Eso qué? Eso no, el psiquiatra tiene que estar cuerpo a cuerpo con el paciente. Le dije, sí, pero muchos panameños estudian afuera y yo tengo 16 años haciendo telepsiquiatría con los que estudian afuera. Hay gente en Estados Unidos, en Europa, y cuando se conectaba una cosa a la computadora ya teníamos telepsiquiatría. Entonces consideraban que era una locura. Igual hablar de aprender a visualizar. Hace un momento, antes de empezar la charla, conversé con alguien de Banismo, de Recursos Humanos, y me encantó ver cómo ella tiene esa capacidad de visualizar. Y eso va a ser una de las herramientas que se pueden usar para sanar a la gente. Entonces, la telepsiquiatría resultó muy útil, pero también somos humanos los psiquiatras y muchos de ellos han quedado fóbicos y todavía no regresan a sus consultorios o psicólogos. El que tenga acceso a algunos se dará cuenta que muchos no van. Ayer con el tranque, la mitad de los pacientes me tocó hacerlos por Zoom y la otra me tocó venir en persona. No importa, todo se puede, o sea, claro, ¿quieres venir? Bien, ¿quieres
listo, siempre y cuando nos pongamos la vida. Pero para el psiquiatra comenzó a ser agotador. Yo estaba hablando esto con mis otros colegas y yo les confieso que después de 2 horas seguidas uno con un paciente, primero uno, después el otro, al tercero, ya uno está tostado. Ya yo no quiero verle la cara ni las muecas, yo me quiero parar, yo quiero caminar, y tengo que estar ahí. Y además me gusta ver a la persona global y que me vean global. Entonces comenzó a ser agotador intelectualmente. El encierro y el estrés y todo lo demás está reportado estadísticamente un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias. Pero el alcohol ha sido significativo y pacientes común y corriente, tranquilos, sin problemas de alcoholismo, hoy en día están llegando empresarios, señores, jubilados con un problema de alcoholismo, por lo menos en la privada de mi consultorio, a decirme, yo no sé qué pasó, pero me acostumbré al traguito a las 5 de la tarde, ¿no? En mi casa, yo viendo esto y que nos gusta el trago, cuando comenzó la pandemia, dije, aquí nadie va a tomar trago, solamente los viernes que hacía un happy hour para toda la familia, con boquitas y tapas, y cada viernes era diferente en la terraza, y el sábado teníamos derecho a las cervezas frías. Le dije, mi esposo, ¿pero qué tiene de mal? Le digo, nos vamos a acostumbrar a esta cosa y nos va a hacer falta después. Igual la comida, y con la comida lo que hice fue que empezamos todos, estábamos muy gordos, dieta intermitente, como además no había empleada, y tenía que atender pacientes por Zoom, limpiar la casa y entrenar a 2 perros chiquitos que dejaron en mi casa. Dije, aquí se come una vez al día. A las 3:30 de la tarde, un almuerzo, pero eso sí, parecíamos árabes después de Ramadán. Era impresionante. Cada quien que se desayunara lo que quisiera y después venía Ramadán. Entonces, todos perdimos peso, nos sentíamos mejor y resulta ser que para mi familia dice que ha sido los mejores 5 meses encerrados, que no pensábamos que íbamos a aguantarnos unos con los otros, pero nos fue bastante bien, gracias a Dios. Y esto, bueno, el sedentarismo que causó también esta pandemia y este encierro, no solo aumentó el consumo de sustancias de alcohólicas y otras sustancias, porque había delivery de drogas, quiero que sepan. A mí mis pacientes me llegaban a enseñar a los jóvenes que mira, ves, por chat, el precio de la cocaína, el precio de todo, te lo llevan a la casa. Había delivery de droga y todavía hay. No, lo que quieran, aquí en Panamá hay de lo que quieran. Entonces, teníamos el sedentarismo, ya perdieron las ganas de vestirse, de arreglarse, de acicalarse. En un mamífero, lo primero que uno observa en psiquiatría es el aspecto, cómo está. Es la primera cosa que uno se fija. Porque hasta un ratón de laboratorio, cuando deja de acicalarse con las manitas, se considera el primer síntoma de depresión. Entonces, dejaron de acicalarse, comenzaron los episodios depresivos ya existentes y otros nuevos, más que el alcohol aumenta, el consumo de alcohol aumenta los índices de depresión y se vuelve que fue primero el huevo o la gallina. Si el alcohol o la depresión, viceversa, la diabetes, ¿qué les puedo decir? Y otras enfermedades, entre ellas la obesidad, hipertensión, osteoporosis por no moverse, etc. Esto de sentirse atrapado, lo más peligroso para un ser humano, el mayor riesgo para hacerse un daño, no es estar deprimido. 60% de la gente que se deprime va a tener ideación de mejor estar muerto. 60% lo va a pensar. 20% lo va a intentar. Y de ese porcentaje, alguno lo va a lograr. ¿Ok? Es bien alto el pensamiento, es uno de los rasgos de la depresión. ¿Para qué estoy vivo? No quiero vivir así. Otros lo expresan más elegantemente, quisiera no despertar, doctora. Quedarme dormido y no despertar. Pero el mayor riesgo para suicidarse es la desesperanza, es perder la esperanza. Por eso el Papa Francisco fue muy inteligente cuando fue a Colombia y habló con los jóvenes, pero con los jóvenes mutilados por las minas, con los jóvenes violados por la guerra y los jóvenes destruidos casi el alma. Y les dijo que nadie les robe la alegría, que nadie les quite su esperanza. Y fue genial. Dije, este tipo tuvo que haber estudiado sobre salud mental. Genial. Porque si uno no pierde la esperanza, así sea
que esté uno en la condición más adversa, usted va a salir adelante. Entonces, la pérdida de la esperanza, la sobrecontaminación visual de que estamos atrapados, de que si me tocas me muero, de lo demás, comenzó a llevar a una generación de tal nivel de ansiedad que se quedó más allá de la ansiedad, no es ansiedad ni estrés. Esto sobrepasó esas palabras hace rato. Llegó al miedo. Llegó el miedo terrible a morir, a que se muera alguien. Mi hijo no me dejaba entrar a visitar a mi mamá, 2 meses enteros peleó conmigo. No pude entrar a la casa de mi mamá, porque según él yo era una asesina que venía a matarla. O sea, ya llegaba y me veía como enemiga. Y mi otro hijo, el que vive conmigo, el menor, no quería ponerse mascarilla y quería salir a parrandear con los amigos en fiestas privadas, porque ¿qué era eso? Que yo le estaba quitando su vida. Entonces el grande decía que si el otro no se cuidaba, me contaminaba a mí y yo mataba a mi mamá. ¿Y cómo le iba a matar a la abuela? Le dije, pero es mi mamá, pero es mi abuela. Y entonces mi mamá decía, sáqueme de aquí que me estoy volviendo loca, lléveme a cualquier lado porque me estoy enloqueciendo. Y mi mamá, coge una lonchera, vete a tu hora de salida y date una vuelta al Causeway y cómete algo en el Causeway. Hicimos un desayuno clandestino entre mi hermana, mi sobrina, mi mamá y yo, y nos vimos en el Causeway cada quien con una lonchera y de lejos. Dije, pero es que esta vaina nos vamos a morir de otra cosa, no del COVID. Bueno, el COVID trajo también el estar encerrados en casa y que comenzamos a aprender que la tecnología nos traía la comida y lo demás se comenzó a poner como divertido, ¿no? Tanto que nosotros, le confieso, tenemos un grupo de cocina después de eso. Nos juntamos y somos 12 amigas que comenzamos a intercambiar recetas, después contratamos un chef que nos diera clase por Zoom, o sea, se volvió todo eso, así que todo el mundo a comer. Y aumentaron los riesgos de enfermedades diabéticas, cardiovasculares y esas, que todas impactan en la salud mental, todas. Y otros les dio por no comer. Entonces los trastornos de la alimentación, no hay un solo trastorno de alimentación que no sea un trastorno psiquiátrico. No existe. Ustedes menciónenme cualquiera, no existe. Tenemos que la población en edad escolar colapsó frente a la computadora. Todos pensamos que les iba a gustar porque a ellos les gusta estar en la computadora todo el día. Mentira. No querían aprender por la computadora y los niveles después de 2 años académicos están ínfimos. Yo hablo con maestras, amigas y eso, y veo a mis pacientes con sus hijos. Hay un retraso de 2 años académicos y una brecha grandísima con depresiones infantiles que han regresado presencialmente con bullying, pero también hay bullying cibernético con ellos. Y estamos viendo que mientras todos estábamos en esto y ellos encerrados en su computadora, un monstruo oscuro, ayer hablaba de eso con una paciente que me llamó, un monstruo oscuro se metió por la computadora de nuestros hijos, nietos o lo que tengan y comenzó a educarlos por nosotros y los cambios en la mentalidad de la sexualidad de niñas de 10 años y 12 años que están diciendo es que soy lesbiana. La mamá dice, pero ¿tú sabes lo que es eso? Sí, sí saben lo que es, lo definen y lo hablan mejor que ustedes y yo. Y le digo, no te pongas de tú a tú con ella que te gana. Les gana. Y de repente llega y se cortan ellas mismas el pelo. O sea, está todo, porque todos estuvimos ocupados y no nos dimos cuenta cómo algo entró y avasalló. Los niños necesitan ayuda actualmente. Esta parte es muy importante. Entonces, el COVID, como bien mencionó el doctor, está comenzando a bajar, está comenzando a cambiar, pero el long COVID no. Les aviso que este es como un dinosaurio y le faltaba la cola, ¿no? Entonces ahí viene la cola detrás y se llama long COVID. Y en psiquiatría el long COVID produce varias alteraciones neuropsiquiátricas, no solamente ansiedad, depresión, trastornos neuropsiquiátricos. Esta semana me llamó uno de mis pacientes que se paró y dice que él iba de lado así, me dice, Isabel, yo creo que es la medicina. Le digo, tienes 1 año medicado. ¿Tú tuviste COVID? Dice, sí, hace 2 semanas. Le digo, eso se llama long COVID. Vas a tener desbalance, queda uno foggy, como nublada la memoria, la atención. La semana después que salió el COVID, hubo aquí, había que, ahí está el director médico del hospital, había que certificarse para poder tener, nos exigen a los médicos una certificación en resucitación. Y fui a hacer el curso, un curso básico que estoy acostumbrada a pasar y de repente yo y leía las preguntas y una cosa sencilla, dije, esto no friegue, pero yo soy disléxica, pero no bruta. ¿Esto qué es? Era el long COVID. Y cuando tuve que tener el Zoom con los que estamos trabajando en el proyecto de los iones y el cerebro,
y estaba así, entendía y como, entonces me dice uno de los gringos, ¿usted qué le pasa? "No, estoy saliendo del COVID". Me ha mandado todo un estudio de qué pasa en el long COVID, en el cerebro, que no sé qué. Me dije, no, yo voy a esperar que se me quite porque realmente me dio duro. Entonces la ansiedad, hay también adormecimientos, otro tipo de cosas, y comienza que ya venía caminando y siempre ha estado las alteraciones del sueño, que también es, pero básicamente los síntomas más predominantes son los ataques de ansiedad en gente joven, es lo que más estoy viendo yo. Menores de 30 años con crisis de ataques de pánico. También vemos depresión, muchísima, estrés postrauma, como les mencionaba, ansiedad, fobias a estar encerrados, a que los toquen, vergüenza, duelo y alteración de los ciclos circadianos. Cuando estoy dormida, cuando estoy despierta, ya no sé si es de día o de noche, si trabajo de noche o es cuando me comunico con los amigos en la noche o en el día, porque ya todo cambió. Pero alterar el sueño es dañar sus memorias. Alterar el sueño es no hacerse más inteligente, se va a hacer más bruto, porque daña las funciones cognitivas, los procesos de recuperación de información. Alterar el sueño es algo grave, o sea que los que nos quedaron vivos, que no se fueron los viejos, que los niños, que escolar una cosa, y los que quedamos así en una edad no tan jóvenes ni tan viejos, y ahora no estamos durmiendo, hombre, no nos acabó el virus, ahora nos va a acabar el insomnio. Entonces, ojo con esto, porque es muy grave. Además, afectó, adivinen qué más, la sexualidad, el sexo. El sexo en COVID se afectó muchísimo. Me da risa porque yo había oído en el tiempo de COVID, decían, tengan paciencia los fieles y los infieles, que pronto abren las iglesias y los moteles, ¿no? Entonces, tengan paciencia, porque los fieles que venían a rezar a la iglesia era un trauma, los que son súper religiosos, que no podían ir a la iglesia, eso los tenía afectadísimos. Y a los otros también, muchísimos, ¿no? Y decía, doctora, ¿cómo voy a ir a un push button y si me pegan el COVID allá? Entonces venía el problema de que si le doy el beso, si no le doy el beso, y decía mi mamá, cuando mi papá estaba vivo, que en paz descanse, es un dicho colombianísimo, dice, el que no tiene más con su mujer se acuesta. Les tocó. Y comenzó la gente, ¿qué pasó? A quedar embarazada. Y yo tuve varias embarazadas y me les dio COVID en el embarazo. Entonces venía la fobia, el COVID, estoy embarazada, bueno, eso que les digo. Pero el sexo se afectó y se afectó con la depresión, pero es una cosa más seria aún, porque estar deprimido, uno de los 3 factores biológicos que se afecta es sueño, apetito y sexo. Y la depresión sostenida va a bajar los niveles de testosterona. Otros mejoraron sexualmente, fueron más creativos o creativas, y en la soledad y en la intimidad de su casa también hubo delivery para esas cosas. También hubo delivery y habían ofertas. Y en Instagram, aquí hay una persona que es famosa que conocí porque quise ir a conocerla, y dije, yo tengo que conocer a este personaje, y es una asesora sexual y estuvo prendida en las redes. Y el dueño de una de estas tiendas de juguetes sexuales, que se llama Dr. Wet, es el apodo, es médico. Y yo dije, yo preocupada, Rubén, pobrecito, ¿cómo está? No, doctor, ahora es que estamos vendiendo. Entonces, hubo compensaciones y hay que ver que puede. Pero el sexo comenzó a ser un problema, salimos del COVID y de repente ya no funcionamos igual. Ojo que eso hay que retomarlo. Y mucha gente se siente atrapada, se siente sin desesperanza, se siente deprimido, se siente ansioso. Y por supuesto, ¿cuál es el mayor miedo? El suicidio. Y este es un tema que cuando yo hablo del suicidio me gusta hablarlo como aparte, porque solito se lleva más de 1 hora de conferencia. Pero el suicidio es importante porque si no es que alguien está por matarse o se le mata a alguien, la gente no pone atención en la salud mental, desafortunadamente. Mi hijo dice que se quiere matar, doctora. Por lo general los hombres no avisan, lo hacen.
Las mujeres sí notificamos y hacemos varios intentos y eso no, como que no nos vamos así tan fácil. ¿No? Hombre que está cortándose venitas y notificando mucho, bueno, eso es otra cosa, pero me explico, el hombre lo hace, se lanza, se dispara o se ahorca. O sea, son los 3 métodos más frecuentes, ¿no? Entonces, pero comienza a acariciar la cabeza del paciente la idea y esto, por eso hay que ver que la esperanza es muy importante porque nos puede cambiar cómo vemos las cosas. Entonces, como les mencionaba, en la población juvenil lo que más estamos viendo, ataques de ansiedad, que de por sí los ataques de pánico es un trastorno de gente joven, no de viejos. Cuando usted diagnostica un ataque de pánico en una persona de 50 años para arriba, descarte otras cosas, porque no es un trastorno de gente vieja, es de gente joven en edad productiva y reproductiva, que cursa con, miren lo que les da. Dificultad para respirar, estas son las primeras cosas por las que van al cuarto de urgencia. Cuando un paciente de esto llega a donde un psiquiatra, ha ido 5 o 7 médicos antes de llegar a donde mí. Ha consumido recursos médicos bastantes, molestias en el tórax, yo le llamo la pata de elefante, ellos sienten como si les apretaran el pecho o los estuvieran ahorcando. El síndrome del lollipop, le digo yo, porque como si la cabeza fuera más pesada que el cuerpo, ¿no? Oleadas de calor, de frío, hormigueos, adormecimiento de las manos, de los pies, mariposeo en el estómago, sensación que me salgo del cuerpo, sensación que me salgo de lo que estoy viendo las cosas de afuera. Eso sí nadie lo quiere decir, esos 2 síntomas de personalización o de realización, porque piensan que si lo dicen ahí sí dicen que está loco. Lo triste es que esto dura 1 minuto, no llega ni a 3 minutos, cuando llegan a los cuartos de urgencia están bien, pero el paciente siente que se va a morir, no se lo inventa, lo vive. ¿Y qué es lo que resulta con esto? Que el cuerpo entra en una reacción completa de fight or flight, o peleo o huyo. Hay una descarga donde uno no está pensando si es que, no se llama ataques de miedo, de temor, de pánico, o sea, extremo, donde todos mis sistemas están al extremo, el corazón me late rápido y siento esos hormigueos porque la sangre se está redistribuyendo en mi cuerpo, en los músculos para salir huyendo y ya no la necesito en ese momento para procesar el alimento, entonces se me crea un vacío en el estómago. Las oleadas de calor y de frío son esos movimientos sanguíneos, la boca se seca porque ahora necesito estar hidratada para correr, entonces el cuerpo se preparó para la huida. Si fuera un gato, se me curva la columna, se me paran los pelos, se me tensan los bigotes, se me paran las orejas y la cola se me para. Pero soy un humano, voy a tener las respuestas de un humano. Pero el paciente dice, ¿pero por qué tengo esto si no ha pasado nada? Nada en ese momento, pero ahí está, se siente en el fondo terriblemente, terriblemente, y puede caer en desesperanza y aumenta la posibilidad de un suicidio también. Los ataques de pánico tienen aumento de riesgo suicida. Uno de los personajes más afectados, no solamente ya lo hablamos, que el género femenino, sino la mujer dentro de la profesión médica y de sistemas de salud. Por las múltiples funciones. Y también el género femenino se afecta más que el masculino porque nosotras tenemos, gracias a Dios, estrógenos, ¿no? Que es lo que le da a la belleza. Bueno, ya en la menopausia no tenemos qué vamos a hacer, pero nos fajamos, como quien dice ahí, ¿no? Y esos estrógenos tienen funciones también cerebrales, igual que la progesterona. Pero el estrógeno, una de sus funciones es que refuerza la acción del cortisol. El cortisol es una hormona que cuando usted está asustado, estresado, se activa desde el hipotálamo a la hipófisis, manda una señal arriba de su riñón a las suprarrenales, se libera el cortisol. La hormona del estrés se llama cortisol. Cuando el cortisol está alto, se sube la presión arterial, la presión intraocular, los lípidos en sangre, hay depresión química, hay disminución de la inmunología y la respuesta inmunológica, se come el hueso, es el cortisol, pero bueno, lo tenemos ahí y lo necesitamos. Entonces, ¿qué sucede? Que toda la subida del cortisol lleva a múltiples enfermedades, pero el estrógeno es un reforzador del daño del cortisol
en el hipocampo del cerebro. Entonces, las mujeres al tener estrógeno, el daño en el cerebro del cortisol por refuerzo del estrógeno es mayor que en el hombre. No es porque seamos más débiles. Ahora, cuando a un hombre le agarra un trastorno psiquiátrico, le da más duro. Yo eso sí lo he visto. Duro, duro. Además son más flojos, pero les da más duro, ¿no? También hubo una alteración de la percepción de nuestra autoimagen después de la pandemia, de cómo nos vemos, qué somos. Y yo le digo a la gente, si después de una pandemia tan grande y todo lo que hemos sufrido, no aprendiste que eres algo más que lo que tienes ahí o lo que tienes en el espejo, entonces necesitas otra pandemia. Te espero en la vuelta porque eso no se lo aprendió. Entonces, diferentes publicaciones a todo nivel hablan de la conexión entre el cerebro y la respuesta inmunológica. Una salud mental adecuada le protege a usted contra enfermedades. ¿Me explico? Más que la mascarilla. Más que la mascarilla, o sea, yo no quiero decir que no es una cosa de barrera, pero lo que quiero decir es que una persona con su sistema nervioso y su actitud mental adecuada, su sistema inmunológico de defensa, es mucho más eficiente que asustado con miedo, porque el que está asustado con miedo tiene elevado el cortisol y baja la inmunología. Entonces, eso y promueve no solamente la inmunología, los factores inflamatorios, entre ellos el cáncer. Entonces estamos hablando que la salud mental, tenerla bien, evita trastornos de alimentación, trastornos de adicciones, cáncer. El cáncer hoy en día, en la última clase de psicofarmacología, es un hecho que un factor de riesgo para el cáncer son los trastornos mentales, entre ellos la depresión y la ansiedad. Aceptado ya formalmente, por lo menos en la Universidad de Harvard. Entonces ya no es solamente la salud mental como algo de que si estoy triste o no, es que es la que se encarga de toda nuestra respuesta de la inmunología. Ella es el control que va a decir cómo usted se va a sentir o no. Es capaz de aumentarle un tumor o disminuírselo. Y ya eso no son cuentos así, no, son cosas científicas. ¿Y qué tiene que ver? Puse aquí el intestino y el cerebro. El 93% de la serotonina, donde trabajan nuestros antidepresivos modernos, o por decirles antidepresivos, capaz que se sabe el nombre de muchos, ¿no? Pero de los viejitos Prozac, Luvox, Altrulin, Efexor, lo que quieran. Pero el 93%, o sea, todos estos medicamentos trabajan en la serotonina, un neurotransmisor cerebral que regula sexo, apetito, impulsividad, obsesividad, ansiedad, depresión, cognición, aprendizaje. Pero el 93% es producido o está en el sistema gastrointestinal. Al sistema gastrointestinal se le conoce como el segundo cerebro. Yo antes peleé por años, no, este es el cerebro. No, resulta que tenemos 3 cerebros. Yo creo que cada día va a salir otro más, pero tenemos 3 cerebros. Es interesantísimo. Y el intestino produce los neurotransmisores que irán al cerebro y van a escoger cómo usted piensa, cómo usted siente. O sea que sí somos lo que comemos, lo que digerimos. Entonces ven que la salud mental no es solamente sentirse bien o no, es una cosa compleja. Entonces los neurotransmisores se producen aquí para ver cómo se siente acá. Pero cuando usted está alterado aquí y altera los niveles de la serotonina, que de acá se conecta para acá, en viceversa, usted tiene diarrea, tiene dolor de estómago, tiene colon irritable, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema nervioso regula también los procesos de inflamaciones crónicas. Llámese, bueno, esto es una actitud del sedentarismo, pero también las alteraciones del sueño, lo que hablamos del estrés, la mala dieta. Voy a hablarles ahora un poquito de la microbiota, porque ya la psiquiatría no es hablar solo de cerebros, estamos conectados de nuevo. Yo no he visto a una cabeza sin el cuerpo nunca en mi oficina, ni la quiero ver porque si no grito. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo está asustado de los bichos, las bacterias, pero siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí. Y yo les cuento que un cuerpo humano tiene 70% de agua, a 73%. Con suerte tiene, no, porque el resto es grasita. Bueno,
70% de agua. Del 30% que queda, algunos investigadores decían que 10% eran células humanas y 20% microorganismos no humanos. Otros discuten que es 15 y 15. Pero de todas maneras, de un cuerpo, quítele 70% de agua, nos queda 30% de células, 15%, la mitad de esas células humanas, la mitad son bichos. Como le digo a la gente, somos bichos. Los bichos o nuestros microorganismos están repartidos en la mayor parte en el sistema gastrointestinal, pero también hay en el estómago, porque por supuesto abrimos la boca y nos tragamos todo esto y lo botamos, pero es que ¿quién nos ha metido en la cabeza que son malos? Siempre han estado con nosotros, usted nace y pasa por el canal del parto de su madre y ya se está colonizando con todas las bacterias que van por ahí, abre los ojos y eso y pega el primer grito y dice ¡guau! Y se tragó todos los del quirófano. Ahí comenzó la cosa y salió así desnudito y la piel entera quedó colonizada. No son malos, nosotros vivimos en un ecosistema de equilibrios entre todos estos microorganismos y las células humanas. Nuestras células humanas son más grandes, eso sí, y más pesadas, pero ellos son bastantes. Entonces, hoy en día, por ejemplo, una de las herramientas terapéuticas en muchas enfermedades inflamatorias, pero inclusive hasta en algunas psiquiátricas, es el trasplante de heces, el trasplante fecal de individuos sanos con una flora intestinal adecuada, ponérselo a gente que no mejoraba de nada y se hace un trasplante de heces. Ya en el hospital de niños tienen reportados casos exitosos, interesantes, pero sí. Por eso en psiquiatría, ¿qué es lo que estamos promoviendo? La nueva psiquiatría promueve la parte de la alimentación adecuada, los probióticos y prebióticos. Probióticos los conocen casi todos, lo que es el chucrut o sauerkraut, que es ese repollo encurtido, o los encurtidos, los yogur, los probióticos en general, y los prebióticos, sustancias como la cúrcuma, el jengibre y otras que ayudan a nuestra flora intestinal y a todo el mantenimiento de que nuestros bichos y nuestras células estén sanitas, ¿no? Entonces, el intestino grueso es muy frecuente que sea el que da la alarma de que estamos mal, muchas veces emocionalmente, ya los ve uno con las colitis. Otro de los órganos muy conectados, y es el segundo cerebro, es el corazón. Hace unos meses el doctor Pichel y yo dimos una conferencia sobre conexión cerebro-corazón, corazón-cerebro. Y fue muy interesante. ¿Por qué? Porque la depresión y el tratamiento químico de la depresión fue a través de la cardiología. Cuando en los 50 se trataban a los pacientes por depresión, por hipertensión con reserpina, o sorpresa, después están deprimidos, ¿no? Y comenzaron a ver por qué la gente se deprimía, le bajamos la presión, pero se deprimían. Y se comenzó a estudiar más a fondo el comportamiento químico de la depresión, porque es un trastorno que tiene cambios electroquímicos. No es una idea, ni es que yo quiero hacerme la loca, o que estoy triste, o me lo estoy inventando, o que la vida me dio todo para estar yo bendecida y que no lo aprecio. No tiene nada que ver con eso, y a la vez tiene que ver con todo. Entonces, la conexión cerebro-corazón es muy interesante porque descubrimos que el corazón produce sus propios neurotransmisores. ¿Sabían ustedes eso? Interesantísimo. Tiene su propia producción de neurotransmisores. Tiene tres mecanismos que se conectan al cerebro electroquímicamente y se autorregulan uno al otro. Una ansiedad me da taquicardia. Yo tengo miedo y el corazón me late rápido. Estoy enamorada también, ¿verdad? Tengo que una depresión altera la conducción, igual que la ansiedad, la conducción eléctrica del corazón. Pero una conducción anómala del corazón me puede producir trastornos psiquiátricos. Están conectados totalmente. Entonces, ya no es solamente que me late el corazón, sino que el corazón se le conoce como el tercer cerebro. Así que es algo bien interesante y están íntimamente relacionados. Por eso, en forma de chiste, pero en serio, uno puede estar enamorado de alguien aquí y decir, no, yo lo voy a dejar, este tipo no sirve, y acá no lo puedo soltar. Porque piensa, tiene decisiones, aunque
el condenado corazón, para mí psiquiatra fue difícil entender eso y aceptarlo, pero él decide. ¿Y qué sucede? Que la conexión, mientras este es más rápido, este se toma más tiempo en digerir las cosas. Entonces uno dice, no, ese tipo no sirve, esa mujer no sirve, y el corazón todavía yo siento algo por él. Voy a ver qué haces con eso, ¿no? Y empieza la lucha. Entonces, como les decía, tenemos el género femenino afectado, mucha mujer joven que quedó embarazada, que ha dado a luz, y todavía nos faltará ver qué va a pasar con estos bebés después que han nacido, las vacunas y todo lo demás. Pero a mí me preocupan los que ya nacieron. Porque antes de que abra los ojos, y apenas lo abra, esta diapositiva originalmente era diferente, era un bebé mirando hacia la mamá que tenía mascarilla, pero no estaba bien definida y la cambiaron, me ayudaron a cambiarla por otra, y no ve el bebé a la mamá. Es para decirles que hay dos cosas que son muy básicas en el ser humano cuando uno nace, cuando uno va creciendo. El ser humano tiene miedo a caerse. Te pone un bebé a gatear y llega a un vidrio y se queda así. Y no conoce el peligro intelectualmente, pero por reflejo no avanza. Y el otro es a leer la cara. Uno coge un bebé de 2 meses, todos aquí han estado en contacto con un bebé y uno, hola, hola, y hasta que a los 2 meses la sonrisa social, a los 4 meses la carcajada infantil. Y uno le habla, pero si usted al bebé le hace así, el bebé hace, entonces, enmascarados, está creciendo una serie de generación viendo gente enmascarada. A mí eso me asusta. Cuando veo a los bebés y me los encuentro así de lejos, les digo, hola, y me quito la máscara. Para no estar tan cerca, pero para que vean la cara. Esto no es normal, esto es antinatura. A mí ese impacto me preocupa y lo tengo pues para ver más adelante. Entonces, ustedes disculpen que me extiendan, pero ya estoy terminando. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí está el hablo de la resiliencia. Resiliencia viene de una palabra del francés, resilience, que significa la capacidad de no estar ileso de una situación, de resistirla y rehacerse. También la definen como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador y en situaciones adversas. Entonces, se ha estudiado que el que más resiliencia tiene o el que mejor sale no es el más fuerte, sino el que se adapte más rápido. Entonces, eso es importantísimo, también lo mencionó, creo que fue Estela, o fue el doctor, uno de los dos lo mencionó, los dos. La capacidad de adaptación es importantísimo, no se necesita ser más fuerte, porque el más fuerte es como los árboles, como los ficus del Parque Urraca, que son gordos, fuertes, así, y viene la tormenta y hace así, y se va y queda con las raíces hacia afuera, ¿verdad? En cambio, el que se adapta es como un bambú o como las palmas, que en las tormentas tropicales lo hemos visto, que tocan hasta el piso y se acaba la tormenta y se vuelve y se paran. No es el más fuerte, es el que más se mueva. Entonces, la capacidad de resiliencia depende de la capacidad de adaptarse al cambio, a lo que le esté sucediendo. Este camaleón lo hizo Natalia, está precioso, ¿no? Entonces, el resiliente se crece ante la adversidad. No importa cuántas flechas le tire, se crece y se convierte en alguien más fuerte, mucho más fuerte. No quiere decir que no esté herido, no quiere decir que no esté cansado, quiere decir que creció. Entonces, 3 características para la resiliencia. Aquí ya esta parte vienen los consejos de aquí hacia allá, ¿no? El resiliente anticipa el futuro, pero no como el pesimista o el obsesivo catastrofizándolo, sino que lo visualiza saliendo adelante. Viene un tsunami, esto se va a inundar, yo no sé cómo van a salir ustedes, pero yo voy a salir viva colgada de arriba. Se visualiza sobrepasando la situación. El resiliente tiene otra característica, crea redes de apoyo a través de su vida y las usa cuando las necesita. No las deja ahí, las usa y las mantiene durante su vida. Llámese amigos, llámese su espiritualidad, familia, crea redes de apoyo y las usa, ¿no? Y el resiliente ante gran tensión se disocia, pero no se disocia como en el ataque de pánico o en el estrés postrauma, donde pierde el sentido con la realidad, sino que es capaz de poner la emoción a un lado y concentrarse objetivamente en qué tiene que resolver. Si ustedes cultivan eso con ustedes mismos y con su gente, ustedes tienen una población mucho más resiliente. Y eso deben de tenerlo en cuenta.
Entonces uno comienza a elaborar plan A, plan B, plan C y los que sean necesarios. Y no pensar que si falló un plan ya no tengo nada más que hacer. Hagan el ejercicio mental dentro de ustedes mismos, en su hogar, con su gente, con sus colaboradores y eso. Un paréntesis, se habló del estrés postrauma, que es toda una entidad también muy amplia para hablar en una reunión como hoy, pero muy importante también porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de las Torres Gemelas, que ya pasó hace rato. La genialidad de los terroristas no fue destruir las Torres Gemelas solamente. La genialidad fue que fue de día, que los gringos lo filmaron y lo proyectaron una y otra vez, Para que ustedes tengan idea, murieron más gente en la invasión de Panamá que en las Torres Gemelas. Aquí le llamaron causa justa, ya se llamó terrorismo. Es solamente conceptos como los manejen. Pero la genialidad malévola de los terroristas es que dejaron en millones y millones de habitantes la vulnerabilidad que se habló aquí, quedaron expuestos que un bombazo de cualquier cosa, uno salió huyendo. La vulnerabilidad del COVID es que ahora alguien dice, ¡achú! Que ya yo tenía alergia, ¡achú! No tengo alergia al perfume de alguien, no, yo no sé si tú me vas a pegar algo. Tengan cuidado, ¿no? Con el estrés postrauma también, que ya será tema de otra charla. Entonces, cada situación en la vida uno tiene que planteársela de diferentes ángulos. Uno puede ser esta persona que se cayó en el foso, está llorando, está asustado, o me puedo empelotar y coger la ropa y voy para afuera. Es una opción, pero las opciones están. Pero ¿qué pasa? Uno pensaría, esta es más fuerte que esta. Por muchos años eso fue una interrogante para mí, porque unas personas respondían de una forma y otra, pero la ciencia lo descubrió. Resulta ser que hay un área en el cerebro, se llama corteza orbitofrontal, no voy a dar clases de neurocirugía, de neuroanatomía ahora, pero hay seres vivos o mamíferos que la información pasa por allá cuando está bajo gran tensión y en otros mamíferos no. Y se hizo un experimento con 2 cerditos en unas piscinas. Un cerdito era gringo, el otro era europeo, y los tiraban en el agua, ¡plap! Y comenzaron los cerditos a nadar y no sé qué. Y entonces el cerdito europeo encontró un escalón, se trepó, dejó de llorar y el gringo quedó dando vueltas llorando y llorando y llorando y lo tuvieron que rescatar y lo pusieron en el escalón. Vieron el escalón, lo sacaron, se recuperaron y tiraron los cerditos de nuevo al agua. El otro hizo así, buscó el escalón, se trepó y el otro siguió dando vueltas llorando y llorando y lo tuvieron que rescatar. ¿Uno es más inteligente que el otro? No. Lo que pasa es que descubrieron que los cerditos de acá los detectaban más tarde de la madre. Y la resiliencia de ellos se mama en la teta, como decía mi abuela. Las madres son las que van a ser la nueva generación resiliente. Y si tenemos madres enfermas y madres que no cuiden su salud mental, nos estamos tirando la sociedad. Y los de acá era porque no tenían esas ventajas biológicas. Por eso hay animales en la naturaleza que si usted es un niño que va corriendo por la selva, viene el león y lo toca, usted se paraliza. No es que sea bruto, es que el predador, cuando la presa no corre, le puede perder el interés y tiene un chance de salir vivo. Mientras un conejo o un ratón sale huyendo y el águila lo persigue y se mete por la calle y ha memorizado caminos y salidas, tiene otro mecanismo. Pero los águilas siguen comiendo conejos y ratones, o sea, no siempre ganan. Así que no es que uno sea más inteligente que el otro, son mecanismos que vienen desde muy chicos, aprendidos en la casa, enseñados y transmitidos también. Esta fue una conferencia que hace 2 años, la clínica, el Cleveland Clinic, que está afiliado en el otro hospital al que pertenezco, todos los años tenemos una reunión, la anual comienza mañana, y este es uno de los psiquiatras de allá de origen español, ahora se me va el nombre, pero me robé esta diapositiva porque me encantó. Hay cosas que importan y otras que usted puede controlar. Agarre y enfóquese en lo que a usted le importa y pueda controlar. Porque no va a poder controlar todo ni enfocarse en todo, se va a volver loco. Entonces enfóquese en lo que es importante para usted y que usted tenga acceso y que pueda controlar, ¿no? Esta diapositiva es para invitarlos y con gusto cuando quieran les puedo enseñar cómo visualizar,
pero todos son expertos visualizadores, si no se hubieran graduado del colegio estarían aquí. Visualizar no es más que cerrar los ojos, imaginarse qué quiere uno hacer, imaginarse cómo lo quiere hacer, como decía la licenciada de Recursos Humanos, que hablaba con los empleados. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Pero la visualización no solo es ver eso, es sumar la emoción a esa imagen. Yes, yo me voy a comprar carro nuevo. Si entro en esta empresa y hay política de carro, yo voy a tener un carro nuevo. Cuando el cerebro recibe la información visual, imaginada de uno, con una emoción, está hecho. Porque pasa por un sistema que se llama la formación reticular activadora, el activador, la formación reticular activadora, ahora se me enreda porque soy disléxica, pero bueno, yo sé, no importa, a ustedes no importa si se saben el nombre, pasa por esa región y una vez pasa por ahí, que es un filtro, el cerebro lo va a ejecutar sin fallar. Esto es tan importante lo que les estoy diciendo, porque el cerebro va a ejecutar esto y va a comenzar 1 hora antes de dormir. Cuando usted se va a acostar y comienza y cuando usted se duerme, comienza a actualizar el sistema. Cuando uno se levanta, digamos que el cerebro es como un gran Google, tiene mucha información y le presta un USB. Váyate, Isabel, a dar esta conferencia, este USB tiene también espacio libre, vas a recibir información de otras personas, vas a llevarla ahí. Y cuando llego y me voy a acostar a dormir, hace así, clown, download. Ustedes ven los teléfonos, actualización del sistema. Así comienza, porque todas estas cosas electrónicas están basadas en el cerebro. Actualizar. Si uno es consciente de eso, uno sería más cuidadoso que le mete uno en actualización al sistema. Pero si antes de dormir estoy viendo la película, cómo descuartizaron a alguien, cómo la mujer fue violada y golpeada por el marido, cómo el otro no sale de la miseria, cómo la pobrecita murió de cáncer y no tenía quien le ayudara, download. ¿Ok? Y cuando eso entra a ese Google, ese inconsciente, recibe la orden que hay que ejecutarlo. No, de esta no sales, no hay esperanza. Peligroso. Usen ese tiempo antes de dormir, quítense los medios de comunicación 1 hora antes, relájense, prográmense qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Si no saben resolver un problema, yo como digo, Isabel número 1, dile a Isabel número 2, resuelve esa vaina. Disculpen la palabra, Isabel número 2 al otro día tiene la solución. Era lo que hacían los abuelos. Déjame lo consulto con la almohada, mañana te digo. Porque la información que hay en el Google es mayor que la que hay en el USB. Entonces, una vez uno mande a buscar allí, buscar solución de tal cosa. Si uno nace con 10% del disco duro impreso, nadie nace en blanco, tenemos 10% de información impresa cuando nacemos y el resto a los 60 y pico de años que ya tengo, hay bastante información, nada más hay que decirle a la otra, googlea esa cosa ya y vamos a ver qué sale mañana en la charla. Entonces, la visualización es importante, metan información que sea valiosa, que sirva para sacar adelante a la gente, a ustedes mismos, a sus hijos. Ay, no, mi hijo se va a matar, se va a matar. Bueno, ya, mátalo pues, porque ya, o sea, casi lo va uno a empujar a eso, los nervios. No, este pelado lo va a echar para adelante. ¿Cómo? No sé, pero de que va a echar para adelante, va a echar para adelante. Tengo que lo llevaré al médico, haré lo que tenga que hacer. Otro de los puntos enormes e importantes es la espiritualidad, cualquiera que sea la forma, que no es igual a la religión. Espiritualidad es lo que usted quiera creer, yo no lo voy a evangelizar ni nada, pero yo le digo a la gente, crea en Dios, en la pata de conejo, en la pirámide, en las estrellas, en la plata, en lo que usted quiera, pero crea en algo y agárrese que eso lo saca. Porque de nuevo el cerebro cuando tiene una orden, la saca. Hoy en día, ya estamos terminando, hay muchas formas de ayudar a la gente. Nosotros los psiquiatras somos especialistas dentro de la medicina en esta área, sin embargo, la población sobrepasa cualquier oferta que tengamos nosotros que darle. Por eso tengo que agradecer esta oportunidad. Porque la psiquiatría o la salud mental, que no es igual a la patología psiquiátrica, puede comenzar desde un consejero, desde un jefe, desde ustedes en recursos humanos, desde lo que ahora que hay cantidades, coach, ahora todo el mundo es coach. 6 pacientes míos después de pandemia son coach, certificados.
Hay unos que se certifican en 3 meses más rápido. Yo estoy a punto de coger también ese curso. Me tomó 11 años tener el diploma de psiquiatra. Yo creo que el de coach me va más rápido. Entonces, pero a mí no me importa. Todo mundo es necesario. Esto es una pandemia, es una cosa, una sindemia, señores. Todos cuentan. Ahora, cuando encuentren cosas difíciles, no se tiren de vivos, porque no es fácil lidiar con la responsabilidad de la vida de otra persona. Y estoy encontrando que muchos quieren ayudar, pero se van y se extralimitan y ponen en riesgo la vida de otros y la salud mental de ellos. La salud mental de ellos. Para esto estamos entrenados. Y aún así afecta. De vez en cuando llega uno a la casa así como, no me hablen, ¿no? Pueden ayudar, pero una vez un paciente que en paz descanse me enseñó una frase muy bonita, dice, ayuda hasta que no te perjudique. Ayuden hasta que no se perjudiquen. Y por último, nadie va a tener una vida positiva con pensamientos negativos, porque era lo que les decía, la actualización del sistema está así. Así que aunque sea una sola persona que sonría, el cerebro, con sus neuronas de espejo, terminará sonriendo el del frente o el de allá. Si digo todos los días buenos días, hola, va a comenzar la gente también. Y ¿saben lo más increíble? Que aunque usted no se sienta feliz, pero si usted sonríe, el movimiento de la cara le interpreta el cerebro que usted está bien y usted mejora. Entonces, hagan ejercicio. No tienen que ser extremos, muévanse, es lo que quiero decir. Cuiden lo que coman. Cuiden lo que se tragan aquí y aquí, por acá. Liberen su vida sexual. No hay mayor creatividad. El que tiene sexo se hace creativo. Brillen. No importa, se está cayendo el mundo, no importa. Yo siempre he dicho, nunca he tenido miedo a morir, pero sí tengo miedo a no vivir. ¿Ok? That's it. Súper, Isabel. Ya no voy a… Tanto que cuidamos los micrófonos y ya quedé con el micrófono acá. Oye, mil gracias por estar. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que valió la pena. Yo por lo menos estuve de verdad divertida y he aprendido un montón, tanto de Ariel como de Isabel. Son mis amigos, ya no les digo doctores, pero bueno, de verdad que gracias. Esto no queda aquí. Ya terminamos, de verdad gracias por venir, hay que regresar a trabajar. Yo quiero invitarlos a continuar. Hay mucho trabajo por hacer, lo acaban de ver, o sea, estamos empezando. Nosotros en MMB, Mercer Marsh Beneficios, la doctora conversando con ella tiene un programa fabuloso que se llama Psiquiatra en tu Comunidad. Queremos hacer equipos de trabajo, queremos con nuestros conocimientos, con nuestra información, con nuestros reportes, con nuestra data, unirnos a ustedes y crear un comité, un focus group, no sé, le tenemos que poner un nombre, un club de la salud de los recursos humanos y empezar a trabajar juntos. Graciela me está diciendo que sí, ella es súper, mira, Neila también, espero que todos los demás, Dayi también como que movió la cabeza, alguien acá que con la mascarilla no la reconozco, pero sí, eso es lo que queremos hacer. Con el apoyo de Panama Clinic también está on board en esto, los amigos de Alventure también están. O sea, tenemos mucha gente que sabe mucho, tenemos mucha gente que quiere ayudar, pero sobre todo tenemos mucha necesidad dentro de las organizaciones. Yo lo que espero que con este encuentro de hoy, medio atropellado por lo que está pasando, ustedes se lleven esa tarea y esas ganas y esa necesidad de empezar a hacer algo. Hay mucho por hacer y creo que todos tenemos algo que dar para empezar a trabajar juntos en este tema de la salud mental. Y nuestras organizaciones yo creo que es lo primero. Nuestras casas primero y después la gente que tenemos nosotros a nuestro cargo. Ariel, gracias por venir desde México. Doctora Reaño, mil gracias por todo. De verdad que me morí, aprendí un montón y me divertí también al mismo tiempo con todo lo que hemos visto acá. A ustedes de verdad infinitas gracias y vamos a seguir en esto. Vienen más temas. Gracias, gracias, gracias. Si alguien quiere quedarse para tener alguna conversación conmigo, con la doctora, con Ariel, nosotros vamos a estar acá. Está también, lo acabo de ver el doctor Díaz, director médico de Panama Clinic. Gracias, doctor, por la oportunidad. Gracias por acompañarnos también. Y de verdad, gracias también a The Panama Clinic